Hola, hola, linda tarde de domingo. Hoy nos encontramos en nuestra segunda jornada de conversatorios en nuestro espacio Encuentros que Transforman y tenemos a nuestra invitada que es nuestra especialista, la Daniela Rodríguez. Ella es psicóloga energética, especialista en EFT Tapping también, y hoy día nos va a hablar acerca de por qué nos cuesta tanto sentir que merecemos. Vamos a esperar a que Dani se pueda hacer parte de este conversatorio. Ay, sí. Ay, sí, hola Y Dani. hola, ¿cómo están? Te escuchamos súper bajo, Espérame. muy bajo. ¿Ahí se escucha? Te escucha muy bajo. Espérate, déjame conectar el micrófono. Dame un segundo. Espérame. Ya, ¿se escucha? Un poco mejor soy yo la que escucha bajo a la Dani, si el público nos puede ayudar con eso, porque yo te escucho muy bajo. ¿Y ahora se escucha? ¿Alice? No, se escucha bajo. Ah, ya, mira, Ahí sí. soy yo ¿Ah? la que te escucha mal, pero bueno, si la Caro dice que te escucha bien, es porque Le el creemos. resto te escucha bien, así que démosle nomás. Bienvenida entonces, Dani, a tu conversatorio de por qué nos cuesta tanto sentir que merecemos. Te damos la palabra. Y recordarle a la gente que pueden realizar sus preguntas mientras la Dani realiza su conversatorio. Ya, perfecto, gracias. Ya, hoy día vamos a plantear este tema súper importante. Vamos a plantearlo desde varias perspectivas. El por qué nos cuesta sentirnos merecedores. Muchas veces nos ha pasado que nos han dicho un cumplido y nos sentimos incómodos, o nos dicen algo, o pensamos algo y se nos aprieta el pecho, no nos sentimos bien. Y detrás de esto está el merecimiento y cómo se instala en nosotros. Entonces, para entender esto vamos a plantear varias ideas. Vamos a partir por el tema de el merecimiento desde el nacimiento. ¿Ya? Desde, incluso antes del nacimiento, vamos a hablar desde la concepción. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre millones de, miles de espermios estás tú. Y tú ya llegas al óvulo. Desde ahí ya somos ganadores, haber llegado a ser el primero. Nacemos, ¿no es cierto? Y desde que somos unos bebés, lloramos y sabemos que va a venir un pecho a alimentarnos, a calmarnos. No desde un deber, sino desde el merecimiento de la alimentación. Entonces ya sabemos que vamos a ser sostenidos. Y desde ahí eh, reclamamos ese merecimiento. Pero pasa algo muy extraño en la medida que en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, niñez, en ese camino hacia la adultez, esa certeza de merecimiento se pierde. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo experiencias, aprendizajes, vamos incorporando diferentes creencias de lo que vamos pensando, de lo que vamos escuchando, de lo que aprendemos, de lo que nos dice la sociedad, el colegio, un etcétera, 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 de mini programas que nos van diciendo cómo actuar, cómo adaptarnos a la sociedad, qué es lo que se espera de nosotros. Y esos programas se instalan de maneras subconscientes. ¿Por qué? Porque aprendemos a que eh, el amor viene condicionado. Muchas veces hemos escuchado, si te portas bien, te compro un regalo. Eres un buen niño si, no sé, te va bien en el colegio. Y ahí aprendemos a valorar nuestro merecimiento, a condicionarlo. Y de esa forma se van extrayendo aprendizajes para el resto de nuestra vida. Entonces,
Por ejemplo, se nos ha enseñado un merecimiento transaccional. ¿En qué sentido? Que vivimos en una cultura donde se nos enseña, se nos educa en realidad desde la lógica transaccional. O sea, si trabajas duro, te va a ir bien en la vida. Si te portas bien, mereces esto, aquello. Si te portas de determinada forma, o actúas de determinada forma, eres un mejor niño, te vamos a querer, etcétera. Y ahí empezamos a nosotros a comprender que ya no es un derecho, sino que es un amor transaccional. ¿Y por qué esto es importante? Porque en esta lógica vamos moldeando quiénes somos, qué se espera de nosotros, cómo debemos actuar. Y además, en esta lógica se instala el programa inconsciente de la culpa. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que decía antes, si te portas de tal o cual forma, si te portas bien, eres un buen niño. Yo aprendo que ciertas conductas son premiables y otras conductas que pueden ser inherentes a nosotros, pero son descartables. ¿Ya? Entonces ahí vamos construyendo, nos vamos empezando a sentir incómodos con nosotros mismos, nos aprendemos a valorarnos de ciertas maneras, se van creando pensamientos automáticos que llevan a emociones y que estas rigen nuestra vida. ¿Por qué esto es importante? Porque se van instalando lo que creemos de nosotros, las llamadas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque cuando hay estímulos, empiezan a aparecer los pensamientos automáticos, que son la forma en que nosotros nos hablamos. Nuestro diálogo interno que nos permite desarrollar ciertas conductas o inhibirlas. ¿Por qué? Porque estos pensamientos además conllevan emociones, como la ansiedad, la frustración, el miedo, la culpa, etc. Y me voy a detener un segundo aquí en la importancia de las emociones y los pensamientos, porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que somos energía y vibración, desde la neurobiología, desde la física cuántica, etc. Nuestros pensamientos y emociones generan paquetes de energía, y esa energía activa diferentes procesos en nuestro cuerpo, a nivel químico, a nivel biológico, a nivel emocional. ¿Ya? Sabemos también que además nuestro cuerpo eh, interactúa con 5 principales energías, ¿ya? Las señales electroquímicas, las ondas cerebrales, los campos electromagnéticos y las energías sutiles. Y aquí me voy a detener un poquito porque las energías sutiles se enmarcan los pensamientos y las emociones, ¿ya? Las neuronas se comunican a través de la sinapsis y ellas desencadenan procesos neuroquímicos. Esos procesos neuroquímicos nos hacen sentirnos, pensar y percibirnos como somos. Entonces, en este proceso de intercambio neuroeléctrico, se transporta información, se transportan recuerdos y van generando una especie de plantilla invisible que va regulando nuestro desarrollo y nuestra manera de actuar. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestros pensamientos entonces generan reacciones químicas que van configurando nuestra realidad, van configurando cómo nos percibimos, cómo vemos la realidad, cómo interpretamos la realidad, y pasa a ser un espejo interno. Finalmente, lo que pasa en nuestro mundo interior es también lo que vamos reflejando hacia afuera. Esto es importante porque en relación a esto, los pensamientos generan emociones y las emociones además tienen frecuencias. Hay un científico, el doctor David Hawkins, quien estudió el mapa de la conciencia y le dio diferentes niveles, del 0 al 1000, cómo se siente nuestro cuerpo en relación a la frecuencia. Hay emociones de baja vibración que hacen que el cuerpo se contraiga. Activa los programas de lucha o huida, por ejemplo. Yo me siento contraído. Versus, por ejemplo, a nivel 200 ya más o menos, empieza a cambiar el umbral y nuestro cuerpo se expande. Eso posibilita otros cambios de acción. ¿Por qué todo esto es importante?
porque entendiendo que nuestros pensamientos y nuestras emociones generan vibración, también van creando nuestros programas inconscientes. ¿Y qué aparece ahí? Estos programas inconscientes muchas veces están asociados a lo que nosotros pensamos, a nuestras creencias del mundo y de lo interno. Partamos por la base. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una idea que nuestra mente acepta como verdadero. Y eso ahí me quiero detener porque es importante. No lo cuestiona. No te dices, bueno, es malo, es válido, no. Solamente lo acepta como verdadero. Entonces, nuestro cerebro lo considera como una verdad. Estas creencias, muchas veces nosotros creemos que tomamos decisiones de manera consciente, pero la realidad es que la tomamos a base de estos programas inconscientes, que ya nos mandaron, como les decíamos antes, señales químicas de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros percibimos, de cómo nos sentimos en el mundo. Y además de no cuestionarlas, operan a nivel automático. ¿Ya? Es como una brújula de nuestro pensar y sentir. Entonces, cuando nosotros nos hemos repetido muchas veces algo, ya no lo cuestionamos y lo aceptamos como una realidad. Y desde ahí tomamos decisiones, tenemos emociones y tenemos comportamientos que nos llevan a acciones. ¿Qué es importante señalar de esto? Que muchas veces operan a nivel inconsciente porque se forman en una etapa temprana, desde el nacimiento hasta más o menos como 15 años. Después se siguen construyendo con experiencias de la vida, pero ya más a partir de experiencias traumáticas o situaciones emocionales fuertes, sino que los primeros años de nuestra vida somos esponjitas y ahí vamos, en nuestro entorno, de nuestros papás, de nuestros seres cercanos, vamos escuchando opiniones, vamos aprendiendo a comportarnos, a cómo interactuamos con los otros, lo que es socialmente aceptable y lo que no, ¿ya? Entonces, por eso desde ahí se habla un poco desde cuando uno reacciona desde la niña interior. Porque no estoy reaccionando como la Daniela Rodríguez actual, sino que cuando yo siento algo se desencadena un proceso químico que probablemente se aprendió en la infancia. De ahí podemos desprender, hay muchas creencias limitantes, muchas, respecto del merecimiento, pero sin embargo hay unas que más se repiten. Dentro de ellas están muy asociados, por ejemplo, los no merezco, no puedo, no tengo derecho, no valgo para, no soy lo suficientemente buena, es difícil hacer, no es correcto, no está bien. O un poco más generalizada, nada me sale bien. ¿Qué pensamos del mundo? El mundo es peligroso. ¿Qué pensamos de la vida? La vida es difícil. Y un montón de este tipo de creencias subyacen otras, pero estas son más o menos las principales. Estas experiencias, como les decía, las creencias son como conclusiones. Son conclusiones a partir de experiencias que yo tuve desde la infancia y que yo integré en mi vida. Entonces, hay una pregunta muy poderosa para empezar a identificar estas creencias, que tiene que ver primero, ¿qué pienso yo de la vida? Y no es sentarnos a filosofar, sino el pensamiento automático que viene a primera hora cuando yo me despierto, el último con el que me voy a acostar. Son esos pensamientos automáticos los que me empiezan a dar tips, por decirlo así, de qué es o cuáles son mis programas que están operando a nivel inconsciente. Entonces, una forma de empezar a cambiar estas creencias es volvernos un observador consciente. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, algo nos hace enojar y reaccionamos, o sea, solo desde la reacción, ahí aparece el programa. Si yo me vuelvo un observador consciente, es decir, me doy cuenta, reconozco, me abstraigo, ok, este estímulo me hizo enojar, sea lo que sea, esto a modo de ejemplo. Y desde ahí yo puedo ya decidir cambiar. Pero para eso nos estamos adelantando. Tenemos que empezar a preguntarnos estas cosas. Por ejemplo, ¿qué creencias tengo de mí mismo? ¿Soy buena? ¿Soy mala? ¿Merezco? ¿No merezco? ¿Qué pienso de la vida en general? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Es peligrosa? ¿Qué pienso en particular de mí? ¿Qué creo de mí?
¿Qué creo del mundo? ¿Qué creo del dinero, de las relaciones, de la salud, del amor? Esas respuestas automáticas que te dicen, no sé, por ejemplo, el dinero es peligroso. Muchas creencias en relación al merecimiento tienen que ver con que el dinero es peligroso. El dinero lleva a la inestabilidad, no lo sé. Entonces, esos comandos van rigiendo nuestros comportamientos. Otro tips para empezar a reconocer nuestras creencias, si es que no nos viene una idea clara, por ejemplo, es revisar el cuerpo. Cuando pensamos en algún problema o en algún tema en específico o área de nuestra vida, nuestro cuerpo siempre reacciona, siempre. Se contrae, le duele alguna parte, se activan sensaciones. Nuestro campo energético siempre nos está entregando información. Entonces, por ejemplo, revisar, cuando yo te digo revisemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, si yo pienso en un tema, los más comunes, se me aprieta la mandíbula, se me contrae los hombros, siento un dolor o angustia en el pecho. Esas sensaciones y emociones de base ya nos están mostrando que ahí hay algo, o sea, se muestra como una energía estancada, por eso logramos sentirla en nuestro cuerpo. Pero esa energía estancada nos está diciendo que probablemente hay un programa de base respecto a nuestras creencias. Entonces es súper importante fijarnos en nuestro lenguaje cotidiano. Aquí no se trata de sobrepensar tanto, sino como, por ejemplo, palabras que ocupamos. Los siempre, los nunca, los todos, los tengo que, los no puedo, o esto es imposible para mí. Las palabras que nos decimos, y que nos decimos probablemente en silencio, porque no se lo decimos a los demás la mayoría de las veces. Escuchar nuestro lenguaje, observar nuestro cuerpo, los bloqueos energéticos, como les decía, se manifiestan, se estancan, se sientan en el cuerpo. Y también cuestionarlas. ¿Te acuerdas que dijimos que las creencias limitantes no las cuestionamos, son verdades? Ya, como son verdades, no las cuestionamos. ¿Y por qué esto es importante? Porque empezar a cuestionarle y decirle, ya, ¿de dónde viene esa voz? ¿Dónde lo escuché? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cuándo me sentí así la primera vez? Y todo eso nos va hablando de estas creencias. Entonces, lo bueno de todo esto es que se pueden reprogramar, ¿ya? Hay una serie de métodos, técnicas, desde la imaginería, la repetición, meditaciones, pero yo principalmente trabajo con la técnica del EFT tapping y la programación neurolingüística, donde le damos voz a nuestro sentir y además lo vamos trabajando a nivel mental con la reprogramación y además y a nivel físico con la activación de los puntos digitopuntura a través del cuerpo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros queremos cambiar desde lo mental, es decir, quiero ser más abundante, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a nivel consciente sí, ok, yo lo sé, pero a nivel inconsciente mi cuerpo responde. Entonces vamos desprogramando la creencia que esté en cuestión, porque va a ser personal, ¿ya? Si bien hay generales, también hay personales, dada la experiencia de cada persona, y la vamos desprogramando tanto a nivel mental como a nivel biológico, físico. Y de esa forma le vamos entregando seguridad a nuestro cuerpo y abriéndonos a nuevos pensamientos que generan emociones diferentes, que esas emociones nos llevan a tomar nuestras decisiones. Es como es una cadena que va afectando. A ver, se va entendiendo, tienen preguntas. Sí, sí, está súper claro. En realidad, a medida que yo estoy como anotando, tú vas respondiendo de manera consciente. Y dentro de la pregunta que te quería hacer yo, ¿y cómo podemos cambiar nuestras creencias limitantes? Que ahora tú estás diciendo que básicamente con diferentes técnicas. Y ahí me quiero agarrar de preguntarte o mencionarte, preguntarte tal vez qué es lo que opinas tú, pero yo últimamente he descubierto que pegarse una creencia es como pegarte un resfrío. O sea, está a la vuelta de la esquina, escuchaste a alguien que te hizo
despertar algo en ti y lo agarraste como creencia y la arraigaste y la seguiste alimentando y después se convierte en algo más grande que finalmente lleva a ser limitante la gran mayoría de las veces. ¿Qué opinas tú de eso o cómo se desenvuelve a nivel eh, de dinámica de pensamiento esto? Sí, bueno, como te decía, lo que pasa es que nosotros en la adultez empezamos a cuestionar, ya, no solo la autoridad, sino nuestros propios pensamientos, pero los niños pequeños, sobre todo antes de los 7 años, no cuestionan mucho. Si tú le dices que es feo, probablemente ese niño va a crecer sintiéndose que es feo. No lo va a cuestionar, ¿se entiende? Entonces, em, además las creencias buscan ratificarse, o sea, buscan, no, me expresé mal, no es ratificarse, buscan comprobarse la realidad. Es decir, vamos a agarrar el mismo ejemplo que dije cualquier cosa, pero es feo. Entonces, va a ir, se va a probar algo y no le va a gustar como le queda. Después, por algo lo van a retar, y, por ejemplo, no va a ser la asociación del reto, sino que va a decir, ah, es porque soy feo. Entonces, voy a ir comprobando y sacando conclusiones de eso que me dan a decir si en realidad la creencia se reafirma, y ahí yo la instalo como programa. Una vez instalada como programa, desde la adultez, volvemos a reaccionar así. Por eso, no sé, como decías tú, de repente estamos escuchando, vamos caminando por la calle, escuchamos algo y es como que, oh, pum, y nos llega y se nos instala. En realidad ya estaba instalado de antes, solo que después de adultos somos susceptibles a reaccionar de la misma manera. Oye, súper Mira, interesante eso, o sea que ya estaba dentro de manera inconsciente, que yo finalmente la agarro, la tomo y la termino por alimentar. sí, eso Mm, busca reafirmarse siempre en la realidad. Todo esto yo te digo, se conforma hasta la adolescencia, ¿ya? Si bien después también vamos creando otras de adultos, ya tiene que ver con otro tipo de situaciones, pero la base ya es como un árbol. Tienen que crecer las raíces para que el árbol pueda crecer, ¿no es cierto? va- El tronco se sustenta. Esas raíces, en la mayoría, si bien el árbol genera raíces toda su vida, en la mayoría se creó en la infancia, o sea, cuando el árbol era chiquitito. Y de ahí nosotros nos sustentamos. Por eso es que enganchamos, justamente, reaccionamos o escuchaste algo y va, me vuelvo susceptible. Porque a mí me hace sentido, mm. pero no quiere decir que está bien o mal. Simplemente me hace sentido porque es como yo creo, como yo veo el mundo, como yo siento el mundo, como me paro en el mundo. Oye, ¿y cómo la termino clasificando ¿Cómo? como limitante y como no limitante? ¿Cuándo me doy cuenta que es limitante? Bueno, son limitantes cuando evaluamos, por ejemplo, algún área de nuestra vida y nos damos cuenta que no se está desarrollando como quiere. Por ejemplo, el trabajo, la abundancia. eh, si no estoy recibiendo lo que me gustaría recibir, ¿no es cierto? Me pregunto, ok, ¿qué está pasando con el trabajo? No es tan simple, igual hay que hacer un proceso, pero de manera global, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué pienso yo del trabajo? ¿Qué pienso yo del merecimiento? ¿Cómo me hace sentir? Hay mucha gente que, por ejemplo, en cuanto al merecimiento, dice, sí, ok, yo merezco, pero se le aprieta la guata. El tema de cobrar, por ejemplo, los precios. No, es que nadie me va a pagar si yo subo los precios. Ok, ese pensamiento automático ya no está hablando algo. Entonces, por eso digo, si empezamos a revisar diferentes áreas de nuestra vida, según lo que cada persona quiera trabajar, nos vamos a dar cuenta que si no está como nosotros nos gustaría, es porque probablemente ahí hay programas subconscientes que están trabajando. Súper. Oye, mira, tenemos una última pregunta. Ya, ¿Cuáles son las creencias más comunes y que más nos limitan? ya, dentro de las más comunes y que más no limitan, que tiene que ver con lo que partimos hablando, con que el merecimiento es nato, pero luego nuestra vida
se va desprogramando esa como solo por derecho y entramos en una fase de programación, tiene que ver con no soy suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces todo esto va asociado a la culpa. Me acuerdo que vamos modelando, entre comillas, el comportamiento de los niños, de lo que se espera, de lo que no se espera. Un buen niño es así, un mal niño no es así, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí aprendo, si soy de tal forma, soy suficiente, o puedo ser querido, puedo ser parte de la familia, de la manada, porque me siento en mi grupo. Si soy diferente, me excluyo socialmente. Finalmente, por eso yo me empiezo a acomodar a estos moldes para poder pertenecer. ¿Y qué pasa? Empezamos a jugar con la culpa. Porque si yo me adapto, pero no soy, como se dice, como no estoy conectada con mi frecuencia y con mi esencia, por supuesto que me voy a sentir incómoda, me voy a sentir frustrada, me voy a sentir no suficiente, como si algo faltara. Entonces, eso es generalmente la culpa y el no ser suficiente van muy de la mano con el tema del merecimiento. Súper. No tenemos más preguntas, Dani. Ay, qué bueno, se entendió perfecto. Sí, no, la verdad es que las preguntas que teníamos y que tenía yo las fuiste respondiendo, así que quedó súper, súper claro. Perfecto. Entonces, les voy a contar, tengo también, bueno, hice un programa, ya, donde justamente vamos trabajando la culpa y el merecimiento de la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque este programa, bueno, se llama, el taller se llama Camino al Merecimiento desde la psicología energética y el FT Tapping. Entonces, en este taller son 4 sesiones que están diseñadas para justamente romper con estos frenos invisibles. Vamos a trabajar en identificar las creencias limitantes, como les decía, como la percepción que tenemos de ellas antes de llegar, o sea, el cuerpo nos habla, nuestros pensamientos nos habla, eh, y que en el fondo nos impiden conectar con el lado bueno de la vida, con el lado amable. Por ejemplo, muchas veces en el merecimiento eh, está muy asociada esta creencia de es solamente a través del sacrificio tú puedes lograr las cosas. Claro, Esto de que se me fue ahora, siempre hay como una frase que se dice esto del sudor y lágrimas, ¿no? claro. ¿Ya? Entonces estamos muy acostumbrados a que desde ahí tenemos que merecer. Entonces, claro, si yo creo que todos a través del sufrimiento o del dolor, o que cuesta, por supuesto que la vida se me va a hacer difícil. Entonces, eso es empezar a conectar con el lado más amable de la vida. No necesariamente tiene que ser a través del dolor y la lágrima, por ejemplo. Entonces vamos a aprender a identificar estas señales y a convertirnos en nuestro observador consciente. El observador Mm, consciente es el que decide cambiar. Vamos a reconocer los patrones, a trabajar en la autoestima, siempre uniendo a través de la mente y el cuerpo, y cómo pensamos y sentimos, para que desde ahí nos abramos a instalar, reprogramar nuevas creencias que nos permitan recibir, merecer, libres de la culpa y del miedo. súper, Cool. súper. Oye, ¿cuándo empieza este taller? Este taller empieza la próxima semana, el 15 de julio, A las 7. a las 7, a las 19 horas, sí, en la tardecita para que todo el mundo pueda asistir. ¿Cuántas sesiones son entonces? ¿4? Son 4 sesiones, Alice. Eso quiere decir que se juntan todos los miércoles Todos los miércoles por un mes, sí, a las 7 de la tarde. sí, Y perfecto. que tiene un valor de 160.000 pesos. 160.000 pesos, sí, las 4 sesiones, pero por Oye, esta vez, sí, sí, eso te iba a decir, si le queríamos, regalémosle a la gente eh, que está dentro del live o que vaya a ver dentro de las 48 horas próximas el en vivo o este conversatorio, eh, el descuento el cupón de descuento de poder pagar 100.000 por estas 4 sesiones. sí, eso te iba a decir, de hecho, para que, bueno,
más gente se interese y en el fondo pueda también trabajar estos temas que de repente el autorrevisarnos no es tan fácil y poder acercar estos programas a la gente. Yo te quería justamente plantear eso, que generemos, o sea, vamos a generar un cupón de descuento justamente para que puedan acceder a estas sesiones en vez de 160.000 pesos por 100.000 pesos las 4 sesiones. Súper, súper, maravilloso. Y decir también, aclarar que este siempre va a ser un proceso acompañado, donde si bien va a haber un encuentro, o sea, sesiones específicas, también se pueden ir resolviendo dudas. Por eso digo, es un proceso sostenido, acompañado y que sea amoroso finalmente. Oye, Dani, yo tengo una pregunta de lo que hablaste que se iba a vivir en el taller, porque yo lo anoté cuando tú hablaste. Ujú. Había una pregunta que yo hice que tú le respondiste. ¿Cómo me hago consciente de que es una creencia limitante? Y ahí tú empezaste a hablar del observador consciente, Sí, ¿ya? ¿Qué es lo que mencionaste que iban a trabajar, a desarrollar el observador consciente a través de el taller? sí. Este observador consciente, hablamos de cuando uno ya se da cuenta que puede observar, o sea, volverse un espectador de la realidad y desde ahí transformarla, así lo entiendo yo, ¿no? Ya. La, para sentirme merecedor, tengo que trabajar en mi autoestima o en mi autoconfianza. O sea, si yo no tengo trabajadas esas cosas, me puedo sentir merecedor. ¿Es esto también lo que se va a reforzar dentro del taller? A ver, sí, no, si bien no es inversamente lineal, va a depender de cada experiencia, de cada persona, de todas maneras, siempre el merecimiento va de la mano con la autoestima. ¿Por qué? Porque si yo pienso que merezco o que yo puedo lograrlo, eh, por supuesto que mi autoestima va a estar más elevada. Si yo pienso que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a esta como ley de vida que hay que hacer sin esperar recibir a cambio, el dar y recibir, generalmente suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica somos no. O sea, si yo solo doy, 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 hay un desgaste en mí y probablemente el desgaste mm, se va a traducir en baja autoestima, en falta de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí vamos también a buscando la estabilidad para que yo pueda decir, ok, sí, pero yo también merezco. Entonces, Entiendo. se va trabajando la autoestima y van de la mano. Oye, ¿y qué rol cumple la técnica del FT tapping, de la cual tú tienes una expertise grande dentro de este taller de el camino al merecimiento, al merecimiento? Ya, tienen un componente importante que a mí me gusta mucho, porque, como les decía, estas creencias funcionan de manera como inherente a nuestra conducta, ¿ya? Están muy arrogadas, por eso son como programas que funcionan automáticamente. Entonces, cuando los procesos funcionan automáticamente, están instalados a nivel biológico, a nivel físico, ¿ya? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, sentimos miedo, eh, por decirte algo, se nos contrae los hombros. ¿Ya? Hay una respuesta fisiológica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no solo vamos a trabajar desde el consciente, o sea, desde nuestros pensamientos, desde lo que vivimos al día a día, sino que además también estimulando los puntos de tapping, ¿ya? Que son a través de la digitopuntura, vamos desactivando, le vamos entregando calma a la amígdala. Una amígdala que siempre estaba en alerta, que está en modo vida o congelamiento, le vamos entregando calma, le vamos a enseñar a estar bien, a regularse. Entonces vamos, además de reprogramando las creencias con la programación neurolingüística, vamos enseñándole al cuerpo a desprogramar respuestas de urgencia o de estrés, de culpa, para aprender que pueden responder de otras maneras. Entonces, por eso es importante y me gusta mucho la técnica del tapping, porque se programa a nivel consciente, pero el cuerpo también aprende a autorregularse y por ende entregar otra respuesta, más acorde a la realidad que queramos construir.
Súper, maravilloso. Entonces, recordémosle a la gente que este taller comienza el 15 de julio a las 7 de la tarde. Son 4 sesiones en donde se van a encontrar todos los miércoles a las 7 de la tarde. Es un taller grupal en donde se va a trabajar básicamente con este observador consciente, que es un concepto muy interesante, es un concepto nuevo para poder trabajar desde ahí las creencias limitantes y terminar eh, transformando la realidad desde el merecimiento. Sí, exactamente. Maravilloso. Lo que tú dices, Ali, respecto al observador consciente, porque muchas veces, como estos programas funcionan en piloto automático, nosotros al detectarlo, ya podemos decidir, Claro, ¿doy la misma respuesta que di toda la vida? O en realidad le enseño a mi cuerpo, a mi biología y a mis pensamientos a responder de otra manera. Nosotros aprendemos por repetición. Probablemente, claro, vamos a tener que repetir ese mismo pensamiento varias veces, por varios días, por un tiempo, pero finalmente el cuerpo lo va a aprender. Pero en el momento que yo lo observo y digo, ok, ahora lo quiero hacer diferente, es cuando me convierto en el observador consciente que es capaz de generar un cambio. claro. Y ya no respondemos en piloto automático. Chupe. Bueno, muchas gracias, Dani. Hemos llegado al final de este conversatorio tan interesante. Yo me quedo con esto del observador consciente, que es un concepto nuevo que aprendimos en este conversatorio gracias a lo que nos enseñaste hoy día, a lo que nos mostraste. Y creo que sin yo saber este concepto, al momento de conocerlo va a hacer que la gente pueda avanzar mucho más rápido porque uno ya lo ve como una posibilidad más factible de llevar que solamente decir, no, tengo que cambiar la creencia limitante y de repente solo el hecho de querer cambiar una creencia limitante es un sobreesfuerzo para lo que estamos viviendo y sintiendo, pero ya sabiendo que existe este concepto de observador consciente, lo hace como, lo siento yo así, como que, oh, hay un nuevo amigo que me va a ayudar a transformar mi realidad, porque es como casi hablar de el ser superior, pero desde otra perspectiva que tiene que ver con esto del observador consciente. Así que muchas gracias también a la gente que nos vio, que se hizo presente con sus preguntas, que se hizo presente observando también. Eh, Reiteramos la invitación al taller de Camino al Merecimiento de Daniela Rodríguez, que comienza este 15 de julio a las 7 de la tarde. Sí. ¿Algo que quieras decir, Dani, antes de que cerremos el conversatorio? No, darle las gracias por este espacio, gracias por escucharme. Y bueno, y si alguien tiene alguna duda o quiere saber más respecto, me puede contactar a través justamente de Encuentro de Sanación. Siempre voy a estar disponible para responderle sus dudas, sus consultas, así que eso, dejar la invitación abierta. Súper. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Dentro de unos minutitos nos encontramos con el siguiente conversatorio con Mabel para que puedan ahí también sumarse. Muchas Muchas gracias. gracias, Nos Alice. vemos. Gracias, Nos Dani. Nos vemos. vemos. Chao, chao.